bien, culinaris, para todas estas personitas que todavía no me conocen, el día de hoy, culinaris, les quiero compartir cómo vamos a preparar un delicioso pozole. Así es, haremos un pozole rojo el día de hoy. Esta receta yo creí anteriormente que era súper difícil de hacer. Yo decía, hacer pozole rojo, no hombre, jamás, a mí jamás me saldría hacer una receta así como estas, pero no, culinaris, hacer pozole es lo más facilito, sencillo, no es nada difícil, culinaris, preparar un rico pozole que te quede súper riquísimo. Y también les voy a compartir cómo pueden preparar una salsita pozolera súper riquísima y que no la van a encontrar en ningún lado. Así que primero lo que voy a hacer es que voy a poner a cocer el maíz, culinaris. Yo estoy utilizando 2 kilos de maíz. Es maíz precocido, ¿ok? Y estoy utilizando 2 kilos, ¿ok? Yo lo compré así con esta presentación que viene en bolsita. No sé cómo lo puedan conseguir ustedes, pero bueno, yo siempre utilizo este, ¿ok? Pero bueno, ok, son 2 kilos lo que vamos a utilizar. Esto lo tenemos que enjuagar súper bien, culinaris, para poderlo poner a cocer, ¿ok? Vamos a llevarlo a enjuagar, ahorita volvemos. En una olla grande vamos a agregar 5 litros de agua. Agregamos todo el grano, culinaris. Vamos a agregarle 10 piezas de ajo. Le pondremos media cebolla partida a la mitad y le vamos a poner bastante sal, ¿ok? Bueno, la sal, eso sí se los recomiendo muchísimo que se la agreguen a su gusto, ¿ok? Lo tapamos y esto lo vamos a dejar aquí aproximadamente una hora, ¿ok? Mientras, lo que voy a hacer, culinaris, es que voy a poner a cocer los chiles con los que voy a preparar la salsa. Estoy utilizando 11 piezas de chile. Este chile se llama chile California y voy a utilizar 4 piezas de chile pasilla. Este es chile pasilla ancho, bueno, porque hay otro que es un poquito más largo. Entonces este es el que voy a utilizar, vean. En total van a ser 15 piezas de chile, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que los vamos a poner a cocer. Ponemos las 15 piezas de chile en una ollita con 2 tazas, 2 o 3 tacitas de agua. Eso no importa, lo importante es que haga vapor para que se puedan quedar bien cociditos, ¿ok? Los vamos a tapar, culinaris, y ahorita que ya estén bien blanditos, ya que estén hirviendo y que vemos que ya están bien blanditos, es porque ya están listos. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es que deben de quedar, ¿ok? Para acompañar este delicioso pozole, culinaris, el secreto está en la salsita. Una salsita bien deliciosa es lo mejor. Vamos a poner 200 gramos de chile de árbol, culinaris. Lo vamos a poner aquí a asar. Y vamos a poner 2 piezas de jitomate. Ya le quitamos lo que es la parte de abajo. Y vamos a poner también 2 piezas de ajitos, ¿ok? Le voy a agregar unas cuantas gotitas de aceite, culinaris. Les voy a mostrar cómo nos tiene que quedar los chiles, culinaris, porque la verdad esta salsita está súper potente, pero es súper sabrosa. Es la mejor salsita pozolera que van a probar en su vida. Bueno, ahorita regresamos. Ya pasaron aproximadamente 20 minutos, culinaris. Vean, los chiles ya están listos. Vamos a dejarlos aquí a que se enfríen un poco, culinaris, para que al momento que los vayamos a necesitar ya estén fríos. Vean, así es como debe de quedar su textura. Ya cuando están bien cociditos se ponen así de blanditos. De hecho, hasta como que se inflan, vean. Les quiero mostrar la carne que vamos a utilizar. Aquí estamos utilizando 1,5 kilos de chamorro. Este es chamorro de cerdo, culinaris. Vean, tiene un poco de huesito. Y también vamos a necesitar 1 kilo de espinazo. También es espinazo de cerdo, ¿ok? Vean, no crean que el espinazo no trae carne. Al contrario, quiero mostrarle a ustedes que sí trae carnita, ¿ok? Miren, ahora sí lo vamos a agregar. Se lo vamos a agregar ya al maíz, ¿ok? Ya pasó una hora, el maíz ya tiene que estar casi cocido, ¿ok? Porque todavía lo vamos a dejar mucho tiempo. Yo creo que más tardar 1 hora y media más. Pero aquí lo más importante es que el maíz siempre debe de ponerse primero, porque tarda en cocerse obviamente mucho más que la carne, ¿ok? Le vamos a poner 8 hojas de laurel y para que esté bien cocidito le vamos a agregar 1 litro más de agua, ¿ok? Antes que nada, culinaris, es muy importante, ya se me andaba olvidando. Para
que la carne agarre sazón, pues obvio que muy importante le tenemos que agregar sal. Le pusimos sal pero al grano, ¿verdad? Vamos a agregar sal. Claro que todavía vamos a sazonar con la salsita, pero la carne tiene que agarrar un poquito de sabor, ¿ok? Yo creo que con eso es suficiente, entonces ahorita regresamos. Ahora sí, ya ha pasado 2 horas y media de que tenemos cociendo el grano y desde que pusimos a cocer la carne también. Ahora lo que vamos a hacer, culinaris, es que vamos a preparar la salsa porque ya es momento de que la vayamos a agregar, ¿ok? Vamos a poner los chiles todos en la licuadora, ¿ok? Tendremos que quitarle obviamente lo que es la colita. Vamos a agregar 2 piezas de ajo. Vamos a agregar también un cuartito de cebolla. Le pondremos un poco de pimienta. Eso ustedes se lo agregan al gusto, ¿ok? Igual de todas maneras les voy a dejar la receta completa al final del video, ¿ok? Ok, voy a agarrar también un poco de orégano, más o menos como esto, y se lo vamos a agregar, ¿ok? Obis que desde luego tiene que tener sal. Y ya por último vamos a agregarle 2 tazas de agua, ¿ok? Los chiles no hay ningún problema, culinares, que lo dejen así con la semilla. De todas maneras todo esto lo vamos a colar, ¿ok? Y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Vamos a llevar a licuar esta salsita y ahorita les voy a mostrar cómo nos quedó, ¿ok? Ahora sí ha llegado el momento de sazonar. Vamos a agregar la salsita. Ok, y después lo que haremos es esto, ¿ok? Vamos a agregar un poquito de agua así como limpia, porque está como muy espeso, para que se vaya bajando todo el chile, ¿ok? Nada más que nos vaya quedando la cáscara y que nos queden las semillas. Le ponemos un poquito de agua a la licuadora donde molimos el chile. Limpiamos la licuadora con esa agua y después se lo agregamos así, vean. Ya que terminamos, lo que vamos a hacer es que vamos a mover un poco para que mezclemos lo que es el chilito. ¡Ay, qué rico se mira! Antes de taparlo y de ponerlo a hervir, lo que voy a hacer es que le voy a retirar los trocitos de cebolla. También podemos retirar la hoja de laurel. Vean. Esto es lo que le retiré nada más, ¿ok? Obviamente hojas de laurel ahí tiene todavía, pero son más pequeñas. Nada más le voy a retirar eso, ¿ok? Vamos a probar cómo nos quedó de sal. Muy importante por si en dado caso le tenemos que agregar más. No, culinaris, así quedó perfectísimo. Entonces vamos a taparlo y esto lo tenemos que dejar más o menos unos 30 minutos más para que este caldo tenga aproximadamente 3 horas de cocción y que quede perfecto, ¿ok? Vamos a dejarlo así y ahorita regresamos, ¿ok? Ahora sí es momento de ir preparando la salsita. Vamos a empezar agregando los 200 gramos de chile de árbol que ya están bien asaditos. Vamos a agregar sus 2 piezas de ajo asados, sus 2 tomates, un cuarto de cebolla, un poquito de cilantro. Agregaremos solamente una pizquita de pimienta, así como que casi nada, y le vamos a poner sal. Por último agregaremos 1,5 tazas de agua. Yo no la quiero llevar a licuar, culinares, sin antes ponerle una pizquita de consomé. La verdad el consomé le da un sabor riquísimo, así que ya sería por último, ¿ok? Pero bueno, ok, vamos a llevar a licuar esta exquisita, riquísima y deliciosa salsita. Así es como queda la salsita esta que preparamos. Uy, no, esta es la mejor salsita que ustedes puedan hacer para poder acompañar este rico pozolito. Miren qué deliciosa se mira. Esto ya está más que listo, culinaris. Vean, les voy a mostrar la carne cómo es que está lista. Ay, qué rico se mira. Nos volvió a salir otro trocito de cebolla. Ah, no, mentira, no es cebolla, es lo mismo de la carne. Ok, miren, les voy a mostrar cómo es que ya está lista. Vean cómo es que súper blandita se puso la carne. Miren, otra vez. Ya cuando la carne llega a estar a este punto, vean qué sabroso se mira. La verdad, no se pueden imaginar el olor tan increíble que tiene todo esto. Vean qué delicia. Esto ya está listo, culinaris. Vean, el grano también ya está.
Y el caldito, pues, ¿qué les puedo decir? Esto lo vamos a acompañar con un poquito de lechuga, le vamos a poner cebollita picadita bien finita, también le vamos a poner un poquito de rabanitos, estos rabanitos que no deben de faltar aquí en este pozolito porque la verdad les da un sabor súper increíble. Tenemos, miren, limoncito, cebolla, lechuga, rabanitos, orégano. El orégano también es opcional si ustedes quieren ponerle un poquito al final, tostaditas y claro, esta salsita que preparamos el día de hoy, que es la salsa pozolera perfecta para este platillo, culinaris. La verdad quedó riquísima y el sabor es increíble, no se pueden imaginar qué toque tan especial le da. Agregamos un poco de limoncito y ahora sí vamos a comer. Esto está increíblemente delicioso. Yo lo voy a comer el día de hoy con un poquito de tostaditas. La verdad, las tostadas le dan un sabor súper riquísimo. La salsa culinaris está un poquito picosita. Quiero mostrarles este trozo de carne, este espinazo, para que vean qué blandita nos quedó. Sinceramente está súper suavecita. Es muy importante, culinaris, el tiempo de cocción, así que les recomiendo muchísimo que no lo vayan a dejar menos tiempo de lo que tiene que ser, porque si no la carne no se va a desprender. Así de facilito como lo preparamos el día de hoy, quedó perfecta, súper deliciosa. Este rico pozole que hicimos el día de hoy estuvo sencillo, súper fácil y la verdad quedó riquísima. Pero bueno, culinaris, espero les haya gustado muchísimo esta receta para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos y así podamos llegar a más personitas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, regálanos un like y coméntanos qué te pareció esta receta. Nos vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga. Bye bye. Sun, come won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love